¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi modesto canal. Hoy tengo una serie de aclaraciones, vamos a decirlo así, y quiero responder al- a las inquietudes de algunas personas, ¿no? que han hecho comentarios, sobre todo principalmente a un usuario que se hace llamar Miguelito Yerbabuena. Yo realmente no tengo por costumbre ni debatir ni ensalzarme en un tipo de discusión de ninguna clase con personas que no firmen con su nombre los comentarios que hacen, las opiniones que dan en un foro público. Yo sé que todo el mundo tiene derecho a su privacidad, pero yo pienso que cuando uno va a exponer lo que piensa, tiene que ser lo más honrado posible y lo menos que puede hacer es aportar su nombre, su apellido, porque está con eso dándole más valor a lo que nos está tratando de transmitir y defiende mucho mejor su posición. Repito, yo no estoy en contra de la privacidad de nadie, yo aprecio muchísimo la privacidad, pero yo pienso que cuando vas a enfrentar así a un foro público y verter tus opiniones y contrastar las opiniones de otro y contestarle y rebatir las opiniones de otro, lo menos que puedes hacer es dar tu cara, tu nombre y tu apellido, como pienso que debe ser. Pero bueno, eso es una... Voy a hacer esta excepción porque pienso que es importante, es un tema que yo creo que sobre todo en España, que es donde se supone que es el señor Yerbabuena, digamos. Lo he visto otras veces en las directas de Carlito Madrid opinando y en algún que otro sitio. Y ya estas son unas cuantas veces ya que él me contesta con su visión de las cosas. Yo le voy a dar la mía. Y de paso aclaro mi posición respecto a esto. Eh, esto viene de una directa que hice hace un tiempo y él me contesta. Dice, usted habla de la explotación laboral de los trabajadores cubanos por parte de los empresarios españoles. Siempre aparecemos los españoles como los malos de la película, como si no hubiera o hubiese empresarios de otros países. Mire usted, Walesa, el líder sindical polaco, inició su lucha a través del sindicato Solidaridad. Está demostrado que se une más rápido a los trabajadores en torno a reivindicaciones laborales más concretas que a reivindicaciones políticas. Pero, hermano, es que tampoco habéis avanzado mucho en el campo sindical. Tus compañeros Carlitos, Eliezer y tú mismo, es obvio que conocéis vuestros países, pero solo hacéis hincapié en prácticamente las mismas estrategias. ¿Alguna vez estaréis dispuestos a oír a los que sin ser cubanos acumulamos muchos años de lucha sindical? Ok, yo le agradezco esa inquietud y le agradezco su comentario, con la excepción de que no me gusta debatir con personas que no dan su nombre. Pero bueno, obviando el asunto. Yo le contesté lo que yo pienso y le dije lo que todos los cubanos sabemos. Le dije al señor Yerbabuena que no puede hablar con los cubanos de experiencia sindical, en primer lugar porque él vive en un país donde disfruta la posibilidad de tener sindicatos independientes del gobierno, que es España. Y en Cuba solamente hay un sindicato, que es estatal, es obligatorio, no hay ningún otro sindicato, ni es permitido por la ley. Entonces, cuando hay reclamos individuales, que la mayoría son individuales porque yo no veo en Cuba nunca, en todos mis años que trabajé en Cuba, que fueron más de unos cuantos años, yo nunca vi que hubiera reclamos de los trabajadores a las administraciones así, de una manera. Si se producían, era generalmente por tonterías, que si el arroz estaba un poco duro, o que si el chícharo estaba con cascarilla, cosas por el estilo. Pero cuando vi alguna fue de tipo individual. Y nunca vi que el sindicato... Tendría que ser una cosa muy extraordinaria que el sindicato le diera la razón al trabajador.
sino que le daban la razón siempre a la administración. De hecho, se consideraba siempre una batalla perdida, ¿no? Eso. ¿Por qué? Porque el sindicato no representa al trabajador, el sindicato representa al Estado, que es el dueño de esa misma empresa que está explotando al trabajador, porque eso sí es explotación. En ese comunismo sí se produce explotación real del trabajador, es lo que más produce explotación. Y mire, le voy a decir, porque usted me trata de restregar por la cara el ejemplo suyo, ¿no? De las cosas que usted y sus amigos o sus compañeros han hecho. Mire, yo traté de hacerlo personalmente y mi lucha con la administración de donde yo trabajé solo sirvió para marcarme más, para que se ensañaran más conmigo, y el sindicato a mí no me dio la razón en ningún momento. Apelé al sindicato, hablé con el sindicato, no hay nada que hacer. Incluso en una ocasión yo fui a un bufete de abogados tratando, ¿no?, hacer la tentativa de ver qué podía pasar, si yo podía hacer valer mis derechos. No hubo un solo abogado que quisiera hacerse cargo de un asunto de ese tipo, de la batalla de un trabajador contra la administración, porque es una batalla contra el Estado y eso nadie lo hace. Eso es una de las cosas que yo creo que Miguelito no entiende, cómo es que es la mecánica de todo esto en Cuba. Vamos a seguir. Por supuesto, en ese momento me negué a pagar el sindicato, que creo que era la única persona en la historia de ese centro, de ese lugar, no sé de cuánto, de esa provincia, que decía que no iba a pagar el sindicato porque el sindicato no lo favorecía, no trabajaba para él. Y bueno, se horrorizaron, pero yo recuerdo que me miraron con los ojos así como plato, parecía que estaban mirando la cabeza de Medusa, y, y al final yo no resolví nada. Así que yo no sé de qué me está hablando, de cómo me va a comparar a mí la situación de España con la situación de Cuba, o me está insinuando que en Cuba no hacemos más porque no queremos. En parte sí, él tiene su razón, pero él tiene que entender cuáles son los mecanismos que llevan al cubano a comportarse de esta manera, a tener esta actitud de desidia, de fatalismo. Es una cosa que no está hecha de la noche a la mañana, es una cosa que durante años se trabajó muy bien. El régimen cubano trabajó muy bien para que fuera así, y convirtieron a una masa popular en eso, en un rebaño. Ahora bien, él dice que los españoles siempre aparecen como los malos de la película de él, ¿no? No es que aparezcan, es que son los malos de la película. De esta película son españoles, son empresarios españoles. Le voy a decir por qué. El gobierno español y los empresarios españoles. Le voy a decir por qué. La mayoría, no, yo creo que todos los empresarios españoles que se decidieron a invertir en Cuba tienen el apoyo del gobierno español, y eso constantemente es evidente. Eso constantemente se expone, se dice, y la preocupación del gobierno, de los gobiernos españoles, de los sucesivos gobiernos españoles, tanto de derecha como de izquierda, ha sido siempre la de apoyar a esos empresarios españoles. Y eso es el colmo de la inmoralidad. Que un gobierno de izquierda quiera apoyar a empresarios que se decidan a invertir en un país dictatorial como Cuba. Bueno, eso tiene cierta lógica, porque todas estas corrientes ideológicas, ellos se apoyan unos a otros, se acuestan en la misma cama siempre. Pero que gobiernos de derecha apoyen a esos mismos empresarios, pudieran hacerlo por un problema. Bueno, son ciudadanos españoles que tienen un negocio y tienen derecho a que su negocio sea respetado, a que su negocio avance. Pero estamos hablando no de cualquier empresario. Miguelito me dice a mí, bueno, los españoles no son los únicos empresarios que hay en Cuba. No son los únicos empresarios que hay en Cuba. Pero los españoles saben perfectamente, porque tienen un conocimiento más profundo de la situación del pueblo cubano que cualquier otro empresario, sea sueco, sea canadiense. Los otros lo tienen, pero no al nivel que lo tienen los españoles, porque les falta el lenguaje, les falta el mismo tono cultural. No es para nada lo mismo. Y sí, los españoles empresarios en Cuba sí son culpables, porque ellos saben perfectamente
las condiciones a las que son sometidos esos trabajadores que laboran para ellos. Ellos saben que ellos, a ese trabajador que se merece que le paguen 1.000 euros o 700, 800 euros, no sé cuánto sería el balance, el estándar, en realidad el Estado cubano se agarra todo ese dinero que ellos pagan. Ellos saben que ese dinero no va a las manos del trabajador, ellos saben que el dinero va para el Estado cubano y el Estado cubano le da una migaja al trabajador y una bolsita y una bobería con jabón, con desodorante, con lo que sea. Esa es la realidad y eso los españoles, todos los empresarios españoles saben eso perfectamente. Por lo tanto, su posición, su actitud es totalmente inmoral, además de cínica. Y los gobernantes de España, que saben esta situación también, el cómo de la inmoralidad y el cinismo también. Así que a mí no me puede decir que los empresarios españoles son menos culpables que los demás. No, no, son infinitamente más culpables que los demás. Porque además no es solo que sean, no son los únicos, pero son la mayoría. Los negocios españoles en Cuba son mayoría. Entonces, no sé qué me contesta él. Bueno, otra cosa. Respecto al tema de los empresarios españoles no hablamos más. Porque además, otra cosa también. Esos empresarios españoles, señores, son gente que ha venido a hacer negocio aprovechando los bienes que fueron propiedad de otra persona, a la cual se le despojó de esos bienes, de esa propiedad, muchas veces de manera forzosa, porque había en Cuba aquellas nacionalizaciones, aquellas expropiaciones, sí, eran con dinero, pero era una porquería. Y la gente que simplemente se negó a entregar su negocio porque lo consideraba arbitrario, lo consideraba que era el negocio de toda su vida, el fruto de todo su trabajo, o sea, esas personas fueron expropiadas forzosamente. Entre ellos, muchísimos españoles, compatriotas de esos mismos que vienen hoy a aprovecharse de esas propiedades. Yo sé que el negocio, que el gobierno de España negoció, no sé a qué acuerdo llegó con el gobierno cubano, pero eso es una falta de respeto. A todos esos españoles, gente tan laboriosa que fueron a Cuba, que trabajaron como bestias para levantar sus negocios, para alcanzar ese bienestar. Toda esa colonia española en Cuba que fundó hospitales, que fundó clínicas, que fundó clubes. Señor, todo eso se los quitaron. Hasta las bodegas se la quitaron. Y entonces que hoy vengan estos desvergonzados a decir que no, que eso está bien, que sí, que van a hacer negocios en Cuba y sabiendo que la mano de obra más barata la tienen en el cubano, que lo están explotando vilmente. Bueno, yo mejor, ¿qué asidero tiene? No sé. No. Después volvimos al tema de los sindicatos, ¿no? Y él me contesta que en España también, que yo ignoro que en España también había un partido único y un sindicato único, ¿no? Yo no ignoro lo que pasó en España, ni Fidel Castro tampoco ignoraba con lo que pasó en España, porque él por detrás del telón se llevaba muy bien con Franco. Las relaciones entre España y Cuba seguían siendo muy buenas. Y cuando Franco falleció, la bandera media hasta en Cuba, duelo nacional y todo. Y ellos se admiraban entre ellos. Dice que en España había un partido único y un sindicato único. Pero creamos sindicatos clandestinos y además muchos de nuestros representantes los infiltramos en el sindicato único. Eso no es Cuba, señor. Cuba es un caso distinto. En Cuba hay una policía política que tiene infiltrado completamente a cada organización de la oposición y por no decir el sindicato oficial. En Cuba sí se atrevieron. Hubo gente que sí se atrevió a hacer un sindicato paralelo, existe, pero eso no es mucho lo que pueden hacer. Porque en Cuba todo el mundo sabe cómo funciona. Lo menos que te hacen es una detención express, que te agarran por la calle, te meten en un calabozo, pasas una noche o unas horas y te vuelven a soltar por otro lado lejísimo. O sea que si tenías una reunión a la que asistir con el resto de los compañeros de ese sindicato no pudiste ir. Así, esa es la táctica que hace. Y cuando no, bueno, pues a prisión. No es que la gente no haga nada. Dice Miguelito,
Ustedes sigan creyendo que de fuera irán a liberarlos. Lo tienen claro y el asunto se les puede alargar algunas décadas. La lucha sindical puede ser de gran ayuda y complementaria de la política. Yo estoy de acuerdo con eso, pero lo que no estoy de acuerdo es que nosotros nos creemos que van a venir a liberarnos de afuera. No. Aquí se está hablando de otra cosa. Aquí nadie está hablando de una invasión, de que venga. Por mí, realmente ni sé ya qué decir. Ni sé qué decir, porque se habla tanto de eso y se ha gastado tanta saliva y tanta tinta ya, que ya es una cosa asquerosa ya. Pero, mire, le voy a decir una cosa. Toda organización política, y más si está explotada, más si está oprimida, aplastada como una cucaracha, necesita ayuda externa. Y si la necesita, porque José Martí, que era el héroe nacional de Cuba, el apóstol de la independencia de Cuba, él recabó el apoyo en el exterior. Y no solo de cubanos en el exterior. José Martí fue a reunir dinero y a financiarse con personas que no eran cubanos. Incluso yo de cerca lo tenemos porque uno de los lugares donde Martí fue, creo uno de los primeros lugares donde dio un discurso que la gente lloró y todo, fue en la comunidad judía de Cayo Hueso. Y ahí se recaudó una cantidad de dinero que los judíos le dieron para empezar para emprender la lucha por la independencia de Cuba. Que eso es un episodio que no se sabe mucho. Eh, y todo esto de la lucha sindical, sí, está muy bien cuando es una organización de sindicatos normales. Me puedes hablar de lucha sindical, pero no me puedes hablar de lucha sindical cuando el sindicato es uno solo, que está dirigido por un pelele, como el pedazo de bestia aquel de Pedro Roque, lo que tiene en la cabeza era un ladrillo, y después otro más también por el estilo. Que ese hombre no da un paso sin pedir permiso, no va a orinar sin pedir permiso primero a los superiores. ¿De qué me está hablando? De un sindicato que puede hacer lucha. ¿Y qué infiltrar? ¿Qué gente vas a infiltrar tú en un sindicato de ese tipo a los altos niveles? Que es donde único se toman las decisiones. Porque no se toman las decisiones de manera intermedia, se toman las decisiones arriba. ¿Qué gente vas a infiltrar en un lugar como ese? Que está todo dominado por la policía política. ¿Qué? No puede. Dice, muchos de los sindicalistas sufrieron persecución y cárcel. En Cuba también. Pero en Cuba no solo los sindicalistas, los estudiantes, los obreros, los sindicalistas, los no sindicalistas, los anarquistas, hasta los comunistas, que me vengan a decir a mí ahora. Porque Fidel Castro, con una de la gente que las agarró enseguida, que las tomó fue con los comunistas que le hacían sombra, que era la gente que eran de un comunismo de esto más básico, más allegado al Kremlin. Pero a Fidel no le importó que fueran comunistas ni que hubieran sido gente que lo sostuvo a él durante gran parte del tiempo. Inventó todo el show aquel de la microfracción y todo aquello y metió preso a todos los comunistas, se los quitó de encima igual, porque aquello no es comunismo al final, aquello es castrismo. Castrismo, que le llamen comunismo, que tenga similitudes con comunismo, que se base en el sistema marxista-leninista, en esta porquería del paraíso proletario y todas esas tonterías que no se las cree nadie. ¿Y quién explota más al trabajador? ¿El capitalista o el socialista? El socialista, que es más cruel, porque es el tipo que está violando todo por lo que él dice luchar. Y él está en su élite y están explotando a ese mismo pueblo y teniéndole la cabeza llena de humo con todas esas tonterías que en definitiva nunca se cumplen. Ahí tiene el caso de todos los países socialistas de Europa, del Este. ¿Por qué ninguno de ellos quiere volver al comunismo? Ninguno quiere volver. Y en Cuba, después de 60 años, vamos a ver qué va a pasar. Vamos a hacer la apuesta si quiere. Usted me dice que solo por negarme a prestar servicios en el ejército pasé meses recluido en el hospital militar y me retiraron mi pasaporte. Mire, Miguelito, eso no es nada con el que en Cuba se negaba a prestar servicio militar obligatorio. No es nada. El que en Cuba se negaba a eso iba derecho a la prisión de Taco Taco, en Pinar del Río. Derecho, o lo mandaban a Boniato o a cualquier prisión de esa militar y ahí se podía podrir todo el tiempo que les diera la gana, según la sentencia que le pusieran. Así que no, usted me dice, el que quiere algo le cuesta. Claro, a los cubanos nos ha costado muchísimo, a unos más que a otros. ¿Sabe usted cuánta gente está todavía en prisión? ¿Cuánta gente estuvo encarcelada en Cuba? 20, 30 años,
¿Cuánta gente se tuvo que ir al exilio? ¿Cuánta gente se las comieron los tiburones en el estrecho de la Florida? ¿A cuánta gente torturaron? ¿A cuánta gente fusilaron? Usted obviamente que no lo sabe. No lo sabe. Bueno, eso es lo que yo quería decirle. Yo lo respeto muchísimo, pero pienso que usted está equivocado completamente porque no conoce la realidad cubana. Y usted, sin conocer la realidad cubana, no puede venir a estar diciéndome a mí que si yo hago esto, que si yo no soy consciente de esto, que si yo quiero que me liberen desde afuera, que si Eliezer es esto, que si Carlito Madrid es lo otro, no. Somos personas que con nuestros medios, desde nuestra posición, desde nuestra distancia, hacemos un granito, ponemos un granito de arena con tal de que Cuba sea libre y no solamente en cuestiones de sindicatos, en todo. Así que eso es lo que yo quería decirle. Otra cosa que tengo aquí fue de un señor que se llama Julio Cerezal Tamargo, que cuando yo estuve la directa con Carlitos sobre la situación aquí en Israel, sobre cómo es la vida en Israel, él hizo una pregunta muy interesante, ¿no? Que por qué se nos criticaba a Israel tanto el asunto de la proporción en los enfrentamientos, ¿no? Que por qué se criticaba a Israel y se le acusaba de responder con fuerza desproporcionada a los palestinos. Yo te voy a decir Entonces me gustó mucho esa pregunta, no la había podido contestar porque no había visto bien los comentarios, entonces al final me lo tropecé, lo vi y me gusta este comentario porque es una pregunta que se ha hecho a veces pero no se hace lo suficiente ni se explica tampoco nunca. Y luego voy a decir una cosa, hay una cosa que tienen sobre todo los europeos y la gente de la ONU, ¿no? No sé cómo hay un principio que se llama principio de proporcionalidad, que según ese principio usted debe responder proporcionalmente a la fuerza. Que en eso yo pienso que no puede ser una cosa en blanco y negro. Eso no puede ser una cosa en blanco y negro. Porque mire, si vamos a hacer aquí en Israel proporcionales, vamos a aplicar ese principio de proporcionalidad, bueno, pues lo que tenemos que hacer es entonces dejar que los ciudadanos que viven en el sur del país, sobre todo, que son los que más lo sufren, ¿no? Que ellos se empiecen a fabricar cohetes y empiecen a armarse y a fabricar cohetes y empiecen a hacer globos incendiarios y cosas de tipo y que se los empiecen a mandar para Gaza y que empiecen a lanzar para allá cohetazos y cada vez que cae un cohete en el patio de Casemiro, pues Casemiro agarra, monta otro cohete y le lanza el cohete de vuelta para allá. Eso sería proporcionalidad, ¿no? Sí, eso es proporcional. Otros que me dicen no, porque no se puede responder con balas a las piedras, porque ellos lo que tiran son piedras de veneno. No. Del lado de allá, sí, hay civiles, personas que tiran piedras porque están incitados a que hagan eso. Y porque están en una situación realmente a veces desesperada, pero no voy a aceptar que alguien me esté diciendo que la situación desesperada económica de los palestinos, que eso es muy elástico también, que es a causa de Israel. Porque desde donde yo trabajaba en un lugar que está en la entrada del puerto de Ashdod, y de ahí salían diariamente camiones llenos de mercancía, sobre todo de comida, en dirección a Gaza. O sea que ese bloqueo famoso que se ha inventado y que se dice tanto en los periódicos, eso no es así como se dice. Y la proporcionalidad sería entonces, me tiran piedras y entonces yo tengo que tirar piedras también. Dile, no señor, eso no existe en ningún lugar del mundo. Cuando usted ve una manifestación en cualquier país de Europa, usted ve que la policía responde a las piedras con escudos, con balas de goma, con bombas lacrimógenas, no responden con piedras. Entonces, ¿por qué Israel tiene que responder con piedras? La función de un ejército, de una policía, es hacerse valer, hacerse imponer, porque es el que tiene que reprimir para que la ley se cumpla. Y si usted está violando la ley, tiene que arriesgarse a sufrir esa represión, a sufrir ese castigo. Entonces, ¿de qué proporción no se me está hablando? Es ridículo, es una idea absolutamente ridícula. Eso es lo que yo quería responderle, ¿no? Y es muy difícil responderle también a personas que
que están refugiados con los civiles como escudos. Gente que almacenan armamento, almacenan cohetes, almacenan todo y se preparan todo en sótanos de escuelas, de mezquitas, de hospitales. Y entonces cuando cae un bombazo ahí, ay, mira, mataron a los niños los israelíes, no, pero es que nadie ve lo que hacen los de otro lado tampoco. Entonces, ahí yo creo que hay que tener un poco de objetividad también, que es lo que le falta a la prensa, sobre todo la de izquierda, ¿no? Que es una cosa increíble. Yo siempre toda mi vida pensé que la derecha, la derecha más, lo que llaman la ultraderecha, era la que era antisemita, y realmente me encuentro que la izquierda está haciendo gala desde hace muchos años de un antisemitismo feroz. Y cuando tú le dices que es antisemitismo, se indignan, se ponen majaderísimos. Dicen, no, ¿cómo es posible? No, eso es ser antisionista, no es ser antisemita, es lo mismo. Es lo mismo y ya yo expliqué en un programa que hice ya, en un video que hice, ya expliqué por qué. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo con mi posición y tiene que estar de acuerdo, pero bueno, yo tengo que aclarar siempre mi posición para que quede bien, bien, bien clarita. En el caso de Miguelito, ya respondí a Miguelito. En el caso del señor Cerezal, lo saludo y me alegro que me haya preguntado eso y bueno, esa es mi respuesta. Así que bueno, espero que la pasen bien. Estoy preparando un material sobre... voy a hablar un poco sobre mis vivencias de los sucesos de la Embajada de Perú y el éxodo de Mariel, de lo que yo pude ver. Yo tenía 16 años, pero bueno, tengo cosas frescas en la memoria todavía. Y algún otro material que estoy haciendo sobre las ciberclarias y otro sobre el lenguaje comunista, el lenguaje socialista, ¿no? El lenguaje castrista, de cómo se han apropiado el lenguaje y de cómo han cambiado todo el diccionario a su manera. Bueno, no les quito más tiempo y bueno, les deseo un feliz domingo. Chao.